Hola, sean bienvenidos a otra clase de química. El tema del día de hoy es sobre las leyes de los gases. Pero antes de iniciar con el tema, recordemos por unos segundos qué características tienen los gases. Muy bien, ahora que recordamos un poco, conozcamos qué son las leyes de los gases. Los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Para estas leyes se toman en cuenta ciertos parámetros o variables, siendo estas la presión, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. Acá se utiliza la unidad de atmósfera. Volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. La temperatura, que es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin. Sabiendo esto, conozcamos la ley de Boyle. Esta ley nos dice que la presión absoluta y el volumen de una masa dada de un gas confinado son inversamente proporcional, mientras la temperatura no varíe dentro de un sistema cerrado, es decir, mientras la temperatura sea constante. La presión y el volumen de un gas ideal están inversamente relacionados. Cuando uno sube, el otro baja y viceversa. La ley de Boyle se expresa matemáticamente como presión por volumen, que es igual a la constante. Es decir, la presión por el volumen en estado inicial es igual a la presión por el volumen en el estado final. Para entender mejor esta ley, un ejemplo muy práctico sobre esto es cuando tomamos una jeringa para sacar un líquido, lo presionamos, entonces aumenta la presión y disminuye el volumen del líquido. En la siguiente ley de Gay-Lussac nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. El volumen es constante. Al aumentar la temperatura de un gas confinado en un recipiente, aumenta la energía cinética de las moléculas del gas y como consecuencia del aumento de la frecuencia de colisiones resulta en el aumento de la presión. Matemáticamente se expresa presión entre temperatura es igual a constante, es decir, presión entre temperatura en estado inicial es igual a la presión entre la temperatura en el estado final. Un ejemplo muy práctico de esta ley es una olla de presión. A mayor temperatura, mayor presión habrá en la olla. La siguiente ley es la ley de Charles. A presión constante, el volumen de una dada cantidad de un gas ideal aumenta donde se aumenta la temperatura en el recipiente cerrado y el volumen aumenta. La ley de Charles se expresa matemáticamente como volumen entre temperatura, que es igual a la constante. Es decir, volumen es igual al volumen entre la temperatura en estado final. Para entender esta ley vamos a dar un ejemplo. Cuando se deja un balón al sol, el balón se infla. Pues ahí se ve cómo el gas que está dentro del balón se va expandiendo con la temperatura, va aumentando el volumen.
Ahora pongamos en práctica estas leyes. Ejercitemos lo aprendido. Ejemplo de la ley de Boyle. Este ejemplo nos dice, un gas está ocupando un volumen de 5 litros a una presión de 1.2 atmósferas. Se comprime lentamente manteniendo la temperatura constante hasta que el volumen es de 1 litro. ¿Qué presión ejercerá el gas en ese momento? Muy bien. Empezamos a recopilar datos. En este caso sería volumen inicial, que nos lo da el problema y dice que son 5 litros. Necesitamos conocer la presión 1 o la presión inicial y nos la menciona que es de 1.2 atmósferas. Ahora, dice que este gas cambia de un volumen de 5 a un volumen final de 1 litro. Entonces, nuestro volumen final es de 1 litro. Y nuestra presión final es lo que necesitamos conocer. Entonces, ponemos en práctica nuestra ley, nuestra fórmula. Presión por volumen en el estado inicial, que es igual a la presión final por el volumen final. Entonces, sustituimos datos de nuestra fórmula y tenemos 1.2 atmósferas por 5 litros, que es igual a nuestra presión final por 1 litro. Eliminamos nuestras dimensionales, que serían litros. Multiplico 1.2 atmósferas por 5 litros, que me da 6.0 atmósferas. Despejo mi presión final y tenemos entonces 6.0 por 1 litro, que es igual a 6.0 atmósferas. Nuestra presión final sería 6.0 atmósferas. Aquí no. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo sobre la ley de Gay-Lussac. Este nos dice que en un recipiente de 20 litros de capacidad introducimos un gas que a 18 grados Celsius ejerce una presión de 1.3 atmósferas. ¿Qué presión ejercería a 60 grados Celsius? Tenemos que nuestro volumen es de 20 litros. Recopilamos datos. En este caso sería mi volumen de 20 litros. Nuestra temperatura inicial es de 18 grados Celsius, pero recordemos que si está en grados Celsius debemos convertirlo a Kelvin. Entonces, 18 grados Celsius más 273 es igual a 291 grados Kelvin. Nuestra presión inicial es de 1.3 atmósferas. Y la presión 2 es la que desconocemos en nuestro problema. La temperatura 2 nos indica que es de 60 grados Celsius. Metimos a Kelvin y obtenemos 333 grados Kelvin. Ahora aplicamos nuestra fórmula y sustituimos datos. Presión inicial 1.3 atmósferas entre 291 grados Kelvin, que sería nuestra temperatura inicial, igual a nuestra presión 2 entre 333 grados Kelvin, que sería la temperatura final. Acá lo que necesitamos encontrar es la presión. Entonces despejamos presión final, que es igual a 1.3 atmósferas por 333 grados Kelvin entre 291 grados Kelvin. Eliminamos las dimensionales Kelvin con Kelvin y nos quedan atmósferas. Entonces operamos 1.3 atmósferas por 333 entre 291 y nos da un resultado de 1.5 atmósferas. Entonces, y nuestro último ejemplo, este dice que un alpinista inhala 500 ml de aire a una temperatura
de menos 10 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados Celsius? Recopilamos datos. Volumen inicial nos indica que son 500 mililitros. La temperatura 1, que son menos 10 grados Celsius, lo convertimos a Kelvin y obtenemos una respuesta de 263 Kelvin. El volumen 2 no lo conocemos, que es lo que necesitamos saber. Temperatura 2 nos indica que es de 37 grados Celsius. Entonces también hacemos lo mismo y lo convertimos a Kelvin porque necesitamos una temperatura absoluta, 310 grados Kelvin. Y ahora sí, utilizamos nuestra ecuación, nuestra fórmula sobre volumen entre temperatura inicial, que es igual al volumen entre la temperatura final. Entonces tenemos 500 ml, que es el volumen inicial, entre 263 grados Kelvin, que es nuestra temperatura inicial, igual al volumen 2, que es el que desconocemos, entre los 310 Kelvin, que es nuestra temperatura final. Acá realizamos una operación cruzada, una multiplicación, para encontrar nuestro volumen 2. Despejamos volumen 2 y tenemos 500 ml por 310 grados Kelvin dividido entre 263 Kelvin. Eliminamos dimensionales Kelvin con Kelvin y nos quedan mililitros. 310 por 500 mililitros entre 263 obtenemos 589.4 mililitros. Y para que podamos ejercitar nuestras leyes, debemos practicar y para eso vamos a realizar un pequeño ejercicio en casa. Cada uno tiene su respuesta. Esto es para que cuando practiquen puedan verificar si lo hicieron bien y si nos vemos en una próxima clase.